Buenos días, amados hermanos y amigos, donde quiera que esté usted y nos esté observando. De parte de la Iglesia Bautista Oikos le enviamos un cariñoso saludo y confiados en que el Señor tiene para usted una palabra de bendición en esta mañana. Así que abra su Biblia en el libro de Hechos capítulo 2 y vamos a leer del verso 41 al 47. Dice así la palabra del Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Realmente este es el final del capítulo 2 del libro de Hechos. Hechos es un libro sumamente hermoso. Es un libro que nos habla de los hechos del Espíritu Santo, de cómo el Espíritu Santo trabajaba en el corazón de los creyentes. Y eso hace a este libro ser tan esencial para nosotros. Porque ahora el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. ¿Es así en su vida? ¿Tiene usted el Espíritu Santo morando en su corazón? Porque si no tenemos al Espíritu Santo morando en nuestro corazón, no tenemos a Cristo. Y si no tenemos a Cristo, estamos perdidos. No tenemos vida. Jesucristo dijo que el que le tiene a Él tiene vida, pero el que no tiene a Él puede estar respirando, pero no tiene vida eterna. Todo lo contrario. La paga del pecado es muerte. Y entonces, esta mañana, si usted no sabe, si usted piensa, no, yo no tengo el Espíritu Santo, ¿sabe? Esta mañana yo estaría preocupadísimo, si fuese ese el caso. Estaría deseando que el pastor dijera, bueno, ¿quién quiere aceptar al Señor para arrepentirme y pedirle perdón al Señor por mis pecados? Porque en algún momento, tarde o temprano, vamos a estar al frente del Señor, en su presencia. Y el Señor no nos va a decir ahí, pobrecito mi muchachito, sufrió mucho, venga. A veces cuando las personas mueren, la gente piensa que porque tuvo una muerte muy trágica, porque sufrió muchos meses en la enfermedad, que entonces cuando muere el Señor le va a decir, venga mi chiquito, pobrecito, ha sufrido mucho, venga. Pero la palabra de Dios no nos enseña eso. Nos enseña que cuando estamos buenos y sanos, cuando estamos fuertes, cuando estamos conscientes de nuestra vida, de nuestras cosas, es cuando nosotros debemos tomar esas decisiones. Es cuando debemos hablar con Dios y entonces poner nuestra vida en sus manos y decirle, Señor, aquí estoy, me arrepiento, quiero que me hagas una nueva criatura. Pero no es un solo decir, porque una vez que la persona se arrepiente, la palabra arrepentimiento significa cambio de dirección. Nuestra vida no puede ser la misma y decir que tengo a Cristo en el corazón. Entonces estos hechos del Espíritu Santo hablan de cómo el Espíritu Santo actuaba en el corazón de las personas que se convertían al cristianismo. Cómo esas personas eran diferentes, cómo esas personas pudieron mostrar en aquel momento otra vida a la gente que les conocía, a las personas con las cuales ellos se habían relacionado tanto tiempo. Y si nuestra vida sigue siendo la misma de siempre, si nadie descubre que somos creyentes, entonces queda la incertidumbre en el corazón de los que le conocemos de ¿será o no será? ¿Tendrá la vida o no la tendrá? Y este pasaje nos habla del primer sermón que predicó Pedro. El primer sermón que el apóstol Pedro predicó. Ustedes recuerdan, acabamos de terminar la Semana Santa. Los discípulos, los apóstoles, estaban nerviosos. Se habían ido a encerrar en un lugar. El Señor ya se les apareció y les infundió ánimo y les reafirmó en la fe
y les dijo: espérense en Jerusalén, esperen la promesa. Y ellos se quedaron ahí en Jerusalén. Y entonces un día de tantos vino el Espíritu Santo sobre sus vidas y les infundió valor. Y es que la persona que tiene a Cristo se vuelve valiente, se le quita el temor de decir abiertamente quiénes somos y en qué creemos. Qué triste cuando encontramos a un cristiano de esos que dicen que se avergüenzan de su fe, y cuando le preguntan si es un creyente o una persona evangélica: no, yo voy ahí, ¿a qué me gusta? Porque ahí va la doña, entonces yo la acompaño. Y se quita el tiro y tiene años de estar acá. No quiere identificarse, no reconoce y no acepta. Y cuando lleguemos allá, el Señor le va a decir: no, yo sé que tú ibas ahí de vez en cuando, pero no te conozco. Dice la palabra de Dios que el que se avergüenza de Él, acá, pues allá el Señor se va a avergonzar de nosotros, de la persona que se avergüence de Él. Entonces estos cristianos nos dan una gran lección a cómo eran aquellos hermanos del primer siglo. ¿Qué hacían? ¿Cómo fue que empezaron a manifestar la vida cristiana? Y eso es lo que quisiera que esta mañana nosotros observáramos. No tanto el sermón de Pedro, sino cómo era la congregación. A veces las personas conocen al pastor, pero ¿cómo es la congregación? Y eso es lo que nos interesa, y eso es lo que Lucas deja aquí escrito. ¿Cómo era la congregación? De Pedro sabemos que tomó valor y que predicó y confrontó a las autoridades ese día, acusándoles: ustedes fueron los que mataron al justo y soltaron a un criminal. Pero miremos la congregación para aprender de aquella gente y ver si nosotros podemos imitarlos, si podemos mejorar algunas cosas. Y hay 4 características que encontramos aquí de la iglesia. A veces uno puede mencionar características de nuestra congregación o de otras iglesias. Yo no voy allá porque, y enumera: número 1, porque 2, porque 3, porque 4, y a veces le dicen: ¿y quiere más razones por qué no volví? Y ahí van. Pero veamos características, razones por las que hubiese sido bonito ser parte de esa iglesia. En primer lugar, dice el verso 42, se habían convertido 3,000 personas, dice el 41, pero dice el versículo 42, ¿cómo eran esas personas? Y la primera frase que dice es que perseveraban, se mantenían, eran continuamente perseverantes, para qué redundancia, se mantenían en el lugar. No eran simplemente, no fueron decisiones ligeras. 3,000, pero en la siguiente semana, ¿dónde están esos 3,000? Fueron personas que fueron consistentes con su decisión, tomaron una decisión y se quedaron. ¿En qué perseveraban? Perseveraban en varias cosas. En primer lugar dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Sabe que el problema de las iglesias hoy es ese precisamente? Que las personas que asisten a las iglesias no conocen la doctrina. Y la palabra doctrina no es una serie de estipulaciones que están ahí, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál es la doctrina de ustedes? No, la doctrina es la enseñanza. Perseveraban en lo que les enseñaban los apóstoles. No fue que les dieron una listita: vea, ustedes tienen que cumplir con todo esto si quieren ser parte de esto. Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Esa era la primera característica. El problema de las iglesias de hoy es que los creyentes de hoy solo les gusta escuchar, y somos malos oidores para peores. Pero debemos aprender a perseverar en la enseñanza. Se perdió mucho lo que hace doña Vilma hoy. Si ustedes pudieran ver a doña Vilma, está con un lápiz, rayando la Biblia. Ojalá que sea lo que estoy diciendo yo, el verso 42. Cuaderno. Aquellos hermanos estaban acostumbrados a aprender de manera oral. No era la forma como la nuestra de aprender hoy con papel y lápiz, pero eran buenos oidores y aprendían al escuchar. Y debemos retomar el tema del aprendizaje en la iglesia.
¿Cómo vamos a saber quiénes somos los que nos reunimos acá? ¿Qué es lo que creemos? Si no perseveramos en la enseñanza, si somos malos alumnos. No llevamos lista de asistencia en las iglesias, pero en un año a veces por ausencias estaríamos quedados. En un año nos perdemos a veces, nos desaparecemos. Y uno podría decir, pastor, yo estoy aquí aprendiendo, yo pongo el canal X o escucho el radio tal. Ese no es su maestro. Su maestro está en la iglesia. Tenemos maestros de escuela bíblica. Los niños tienen sus maestros. El pastor les enseña. Y debemos aprender a ir a clases. La virtualidad es una bendición, pero la virtualidad se usa como excepción. Hay muchos hermanos que no pueden venir a la iglesia. No pueden estar aquí porque su condición física ya no se los permite. Y qué bendición la virtualidad entonces. Hoy nos están observando en la pantalla. Don Manolo, doña Araceli, cualquier otro hermano que no puede estar acá, hoy nos puede estar observando a través de la pantalla. Y pueden entender nuestro mensaje, nuestras palabras, porque están identificados con este grupo. No entiendo a veces lo que dice un pastor que está predicando en Estados Unidos cuando dice alguna frase que solo la congregación la entiende por su contexto y su unidad, su compañerismo. Pero esta es nuestra clase, este es nuestro grupo. Y si queremos crecer, debemos estudiar y debemos aprender. Tenemos que aprender, hermanos. ¿Qué creemos los hermanos de Oikos? ¿Somos iguales a los hermanos que están allá o allá? ¿Y por qué decimos que creemos lo que creemos? Porque alguien puede decir, es que es fanfarronear, es jactarse de que se creen los mejores. Porque lo que enseñamos debemos de respaldarlo a la de la Biblia. Y debemos interpretar esta palabra con sabiduría. Todos la pueden leer, pero no todos tienen la habilidad de descubrir lo que dice ahí. Qué triste. Dice que estos creyentes eran perseverantes en las enseñanzas de los apóstoles. Quiere decir que ellos todos los días, dice más adelante, todos los días se reunían. Algunos de ustedes que son creyentes de años, ¿se recuerdan cuando habían cultos todos los días? Yo no sé cómo hacía la gente. Yo crecí en la iglesia. Todos los días habían cultos. Y ha de creer que todos los días iban mis papás y nos llevaban a nosotros. Qué desconsideración, diría usted. Qué bárbaros. En la noche, a las 7 de la noche, caminando por un lugar sin luz, un montón de chiquillos medio dormidos porque íbamos a dormir al templo. Pero mi papá todos los días nos llevaba. El pan nos hubiera recogido a todos. Pero gracias a Dios, porque eso sentó las bases para tener uno un corazón ahora dispuesto para el Señor. Y ahora, con tal de no traumar a los chiquillos, no los llevamos el domingo, tampoco los mando a la escuelita bíblica, lo castigo con no enviarlo a los jóvenes. Ahora es que en castigo no vamos hoy al culto. Y el diablo dice, sígalo castigando así. Qué bueno. Y menospreciamos el aula donde aprendemos. Porque Satanás tiene una oferta tan amplia de cosas para ofrecernos. Es cierto, antes no habían cines. Ni siquiera cuando estaba Guililla había la tele, o ni siquiera nosotros nunca tuvimos tele, niños. Entonces uno podría decir, sí, no les queda más que ir a la iglesia. Pero hoy somos culpables de que nuestros hijos no quieran aprender porque no han nacido y ya le tenemos la tablet lista para que juegue. Antes de ir al kinder ya es experto en los controles matando gente. Pero no se ha aprendido un canto bíblico. No le hemos enseñado un verso bíblico. No le hemos ayudado a que ame este lugar. Por eso a veces no me estorba tanto a veces que los niños corran o que hagan ruido. Me desconcentra, sí, claro, me desconcentra cuando un le empieza a pegar gritos, pero
A veces yo pienso, bueno, prefiero que grite aquí y no que la mamá o los papás se queden en la casa. Porque está aprendiendo, va a aprender un día, va a entender que esta es la casa de Dios y va a aprender a comportarse. Nosotros los adultos le vamos a ayudar a aprender. Cuando lo vemos en esas, le empezamos a enseñar. Y estos hermanos crecían porque perseveraban en la enseñanza. Una y otra vez estaban ahí. Hemos perdido la capacidad de aprender. Uno pregunta, ¿qué predicamos el domingo pasado? No sé. ¿Qué fue lo que dije la semana pasada? Y a veces no sabemos, ya no aprendemos, somos oidores. ¿Qué dice Santiago de los oidores? Que no debemos ser oidores olvidadizos. Debemos ser más bien hacedores de la palabra. Y para ser hacedor hay que apuntar, hay que anotar y hay que repasar. De eso se trata la vida cristiana. Aquella iglesia a Lucas lo impresionó porque Lucas le está contando a un amigo cómo es la iglesia. Lucas le está escribiendo a un amigo de él que se llama Teófilo. Y ya le había contado todo lo que Jesús hizo y dijo durante su vida terrenal, cómo fue su ministerio y cómo murió. Y ahora le está contando cómo es la iglesia. Y le está diciendo, esa iglesia que nació en el primer siglo, esas gentes se reunían y aprendían constantemente. Aprendían constantemente. También a veces cuando estamos aprendiendo debemos estar anuentes a cambiar lo que hemos aprendido. Porque a veces hemos aprendido mal. A veces uno no quiere cambiar lo que aprendió. Me enseñaron así y ese fue el pastor de mi vida, pero lo enseñó mal. ¿Qué vamos a hacer? Hay que corregir. Uno no puede seguir apegado a una enseñanza que ahora se da cuenta a la luz de la palabra de Dios que está errada. Y entonces, cuando estamos aprendiendo, nos damos cuenta que a veces hay que cambiar ideas, conceptos, prácticas en nuestra vida. Nos damos cuenta de la verdad. Y estos creyentes, esta iglesia tenía la característica que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Dice la palabra de Dios en Efesios 4 que el Señor constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos. Dios provee a la iglesia de personas capaces de enseñar para perfeccionar a los santos. ¿Qué quiere decir perfeccionar? No quiere decir para hacernos perfectos, pero para hacernos maduros, para que nosotros podamos ir madurando a través del tiempo. Por eso Dios nos provee de personas que saben enseñar, para que nosotros podamos ir madurando. Y dice, para que no seamos niños fluctuantes, que son llevados de un lado para otro. Tengo un amigo que me dijo un día, me envió un mensaje para decirme, Adolfo, ya descubrí la verdadera fe. Tiene un poquito de los bautistas, un poquito de los metodistas, de los adventistas, otro poquito de allá. He andado por todas investigando y ahora ya tengo la original. Niños fluctuantes. Andan de un lado para otro. Mi mamá diría, andan bailando el pelao. De aquí para allá. Un día están aquí, les gusta una cosa, otro día se enojaron por algo y se van para allá y allá se quedan un tiempo hasta que no tengan otro pleito, otra mala cara, van a estar ahí y luego van a ir a otro lado y a otro lado. Uno tiene que echar raíz y crecer y dar fruto. Y estos creyentes maduraban ahí, aprendían ahí y estaban felices, era una característica. Pero ¿qué otra cosa dice el versículo 42 de Hechos 2? También dice que perseveraban en la comunión unos con otros. ¿Qué quiere decir eso? No hay que explicarle mucho a eso. Que les gustaba estar juntos. No perdían oportunidad para estar juntos. ¿Sabe cómo? Yo soy el pastor, el único pastor que han visto algunos de ustedes, como por ejemplo Michelle, Anita y algunos jóvenes, Kendall. He sido el mejor pastor para ellos, porque he sido el único que han tenido. Ojalá que sea así. Pero un día van a ver otro modelo. Un día van a estar en otro lugar, van a ver otros pastores y van a tener un parámetro para evaluar. Pero lo que quería decirles es que recuerdo
de esta iglesia muchas cosas lindas. ¿Se acuerdan cuando íbamos de paseo? Cuando nos íbamos todos juntos de paseo. Tengo un paseo aquí en la mente una vez recuerdo, estaban la familia de Marcos, sus hijas chiquitas, y estábamos por allá en Alajuela ese día. Me parece ver a Marcos todavía con un sombrero que tenía ahí en un rancho conversando como familia, toda la iglesia. Cuando fuimos a la playa y se bautizó la Susana, la chilena, y doña Susi también, y nos quedamos en Orotina comprando frutas en un bus que duró como 4 horas del puerto aquí. Nos gustaba estar juntos. Pero ¿qué pasa si hacemos un paseíto hoy? Esa fecha no, porque no puedo. Cambiamos la fecha bueno, entonces nosotros no podemos. Y la iglesia debe amar estar juntos. No es que siempre vamos a estar todo el tiempo, toda la vida juntos, pero nos debe gustar estar juntos. Y cuando organizamos algo, seguro que si no podemos ir, vamos a sentir una gran pena y un gran dolor. No pude ir. Pero fue por alguna razón realmente de fuerza, no porque estaba esperando cualquier excusa para no ir. Y a esta gente le encantaba estar juntos. Perseveraban en la comunión, disfrutaban estar juntos. Decían, tomemos café, y le caía a todo el mundo. Cualquier cosa la aprovechaban para estar juntos. Esa es una característica de la iglesia y es una cualidad que a veces pienso que hemos perdido un poco y que debemos de fomentarla. Claro que nos ha afectado la pandemia, porque ahora todo el mundo quiere estar un poquito distante de la gente. Pero vamos a seguir con el cuento de la pandemia, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos van a decir que la crisis de los contenedores? Cualquier subida de precio, la crisis de los contenedores, la guerra en Ucrania. A veces ya suena casi como una excusa para aumentar precios, para hacer cosas. Y una excusa, la pandemia, para no participar. Una iglesia hermosa es una iglesia que los hermanos les gusta tener comunión, disfrutan. Nos volvemos casi como una familia. Y entonces eso es tan importante para una iglesia que Lucas notó eso y Lucas puso eso ahí para decirle a su amigo Teófilo: esa iglesia a la gente le gusta aprender, esa iglesia a la gente le gusta estar juntos. Y esa iglesia dice otra cosa, el versículo 42, que era una iglesia que también disfrutaba y perseveraba en el partimiento del pan. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, los antiguos cristianos comían mucho, siempre tenían comidas, y ellos celebraban una comida que se llamaba el ágape. Y entonces esa era como una cena para todos, como el pinto que hicimos, el desayuno, donde todos llegaban a comer, pero cerraban esa cena con una celebración, con lo que nosotros le llamamos la Santa Cena. Entonces, después de comer todos, venía un momento muy especial para recordar por qué estaban ahí y darle gracias a aquel que había dado su vida por ellos. Y entonces celebraban el partimiento del pan, que era lo que Jesús hacía cuando estaba con los discípulos, partir el pan. Jesús había dicho: cada vez que hagan esto, háganlo en memoria de mí. Y entonces celebraban ese acto con un corazón muy tierno, dándole gracias a Dios por su Hijo, por Jesucristo, por su muerte en la cruz, por su resurrección. Era una celebración festiva. Cada vez que se reunían, tenían en cuenta eso: tenemos un Cristo vivo. Tenían en cuenta ese pacto que Jesús le había dicho: este es el nuevo pacto en mi fe. Es el nuevo pacto. Ya no estaban bajo el antiguo pacto que era obedecer ritos y leyes. Ahora era un pacto de gracia. Y cada vez que nosotros nos reunimos, deberíamos de darle muchísimas gracias a Dios por haberme aceptado sin exigencias, por pura gracia, así como soy. No me pide que cumpla ni haga nada, solamente me pide que le entregue mi corazón, que me rinda a Él. Y ellos entonces terminaban aquella comida con un acto de acción de gracias,
celebrando la Santa Cena, dándole gracias a Dios. Entonces era una iglesia que le gustaba aprender, era una iglesia que disfrutaba tener comunión unos con otros, pero era una iglesia que celebraba la resurrección de Cristo cada vez que se reunían, partiendo el pan. Y por último dice Lucas ahí en el verso 42, era una iglesia que perseveraba en la oración. Y ya eso nos deja impresionados. Si uno tuviera que describir las iglesias de hoy en cuanto al tema de la oración, tradicionalmente las iglesias tenemos programas los martes de oración. Y agarre usted el carrito y dése una vuelta por las iglesias cristianas los martes, lo que le dé de 7 a 8. A ver cuántos hay reunidos orando. Da miedo. A veces nos reunimos aquí en un círculo y más bien es complicado porque suena el eco. Pero, ¿qué pasa con la oración? ¿Cuál es el concepto que usted tiene de orar? Estábamos el viernes en una reunión aquí y una jovencita dijo, una señorita dijo, pero yo no sabía lo que era orar. Si yo supiese que era tan lindo las vigilias, yo hubiera venido. Y ella descubrió lo bonito que es orar, lo lindo que es estar aquí. Porque muchas personas tienen la idea de que orar es para los viejillos, que orar es aburrido y que ¿qué va a orar uno tanto? ¿Qué le va a decir uno tanto al Señor en una vigilia de 7 a 10? 3 horas. Porque orar es hablar con Dios, es disfrutar de su presencia. Orar es estar en comunión con la persona más importante que hay. Es poder tener la oportunidad de escuchar algo especial de Él y verlo a Él obrar en medio de ese grupo de oración. Hechos nos cuenta de tantas oraciones que hacía la iglesia. Por eso dice perseveraban, porque todos los días oraban. Y constantemente muchos pasajes de Hechos nos dicen acerca de ellos, cómo oraban desde el inicio. Estaban en aquel aposento alto reunidos orando. Cuando la iglesia oraba, Dios se manifestaba con tremendas cosas y señales. Y dice que incluso en Hechos 4 hubo un temblor como respuesta de Dios a su oración. Pero era una iglesia que perseveraba en la oración. Dice Hechos 1:14, todos ellos perseveraban unánimes en oración y ruego. Y eran cualidades de la iglesia, que a veces puede ser que algunos de ustedes piensan, es que el pastor ya está volando porque él seguro le interesa tener la iglesia llena. No es eso, es el bienestar nuestro, es el bienestar de la iglesia, es el bienestar suyo hablar con Dios. Es lo que el Señor espera de sus hijos, que les encante hablar con Él, que disfruten hablar con Él. Y no que piensen que hablar con Él es algo tedioso, es algo que no tiene resultado alguno. Uno quiere que sucedan cosas con una oración tan frágil, tan floja, tan corta. Y uno quisiera que Dios le responda. Y hermanos, hay que perseverar, hay que ser constantes, hay que ser asiduos, hay que estar una y otra y otra y otra vez y seguir y seguir y seguir orando. San Pablo le dice a los tesalonicenses, oren sin cesar. Y den gracias en todo, no es que oren pidiendo y pide esa oración de todo dame, dame, dame. Es orar sin cesar con un corazón agradecido. Entonces, ¿cómo no iban a haber resultados en esa iglesia? ¿Cómo no iban a haber resultados cuando dice el versículo 43? Dice en el verso 43, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y dice el versículo 47 que alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Tenían que haber resultados. ¿Por qué no nos visita gente? Porque hasta a nosotros mismos nos cuesta venir. ¿Cómo vamos a traer a alguien? Está el que llega y yo le voy a decir el sábado que ya yo no voy. ¿Cómo nos cuesta a nosotros ver una iglesia que sabe,
una iglesia que estudia. Y gracias a Dios, hermanos, por ustedes. Los miércoles tenemos un grupo extraordinario. Los miércoles estamos trabajando ahí cómo estudiar una parábola. Y qué bendición ver a los hermanos todos trabajando, estudiando una parábola, buscando la interpretación y sus aplicaciones. ¿Cómo hacer un estudio biográfico? Estamos aprendiendo. Y todos estos hermanos pueden participar ahora dirigiendo un grupo de estudio en su casa. Pueden abrir una célula, pueden invitar a su familia. Así era la iglesia del primer siglo. Aquellos hermanos perseveraban aprendiendo, les gustaba estar juntos. Cuando venía el día de la cena del Señor, se reunían como una fiesta para darle gracias a Dios por su Hijo y amaban orar, disfrutaban la oración. En estos días que tenemos vigilia, el fin de este mes, la última semana, una semana de oración y cerramos con una vigilia el viernes, qué bueno sería que todos estuviéramos aquí. Y es que donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, ahí está Él. Y el Señor nos invita a orar, nos invita a reunirnos para orar y pedirle al Señor, ponernos de acuerdo entre nosotros para pedirle al Señor las cosas, juntos en oración. Cuando Pedro y Juan estaban en la cárcel, y con esto vamos a concluir, dice que la iglesia toda estaba reunida orando. Toda reunida orando. A Pedro lo pensaban matar ese día, pero el Señor tenía otra cosa. A lo mejor si la iglesia no ora, el fin de Pedro hubiese sido otro. Pero sabe, hermanos, ¿cómo es que vamos a ser diferentes? Hasta que nosotros en alguna medida imitemos estas características de esta iglesia. Cómprese un cuaderno y un lápiz, y cada vez que lee la Biblia, escriba. Si no entiende nada, venga los miércoles de 7 a 8. Hay un precio, y un precio hermoso que pagar. Aprendemos juntos. No nos va a caer el conocimiento durmiendo con la Biblia ahí abajo de la almohada. Tenemos que venir y tenemos que estar ahí. Si queremos crecer y enseñar, debemos hacer algo para que las cosas se den. No podemos tener cosas buenas sin cambiar nada en nuestra vida. Para ver resultados hay que hacer cambios. Y yo quiero animarle para que usted mire hacia adentro en su propio corazón y se pregunte, ¿qué cambios tengo que hacer yo en mi vida? Jesús vino para levantar una iglesia. Y él un día llegó a una iglesia y tocó la puerta. Dice Apocalipsis que Jesús fue y tocó la puerta de una iglesia. Porque la iglesia se sentía muy cómoda, muy tranquila, aquí estamos bien, nos gusta como somos, pero no estaba el más importante. Y Jesús llegó y tocó. Y dijo, si alguien abre la puerta, yo entro. No estaba hablando de un individuo en particular, estaba hablando de una iglesia que se reunía y que creía estar bien, pero no querían aprender de él. Entonces él está a la puerta, tocando. Y Oikos debe abrir la puerta. Pero Oikos somos todos. Todos deberíamos estar dispuestos a escuchar su voz y aprender de él. Él no se va a sentar aquí en persona, pero para eso llamó a un pastor, para que enseñe. Para eso nos ha dado maestros, para que nos enseñen. ¿Y quién no ha estado en una clase que el maestro no le cae bien? Todos hemos estado estudiando alguna vez con personas que no nos gusta el maestro, pero tenemos que estudiar y pasar y seguir. Dios nos ha dado los recursos. El Señor toca la puerta y llama, y si le abrimos, Él entra. Pero si uno sigue llevando la vida loca, el cristianismo fácil, el cristianismo ligero, no quiero pagar el costo, no me interesa, ahí de vez en cuando lo visito, ahí voy más o menos, por ahí tengo la Biblia, no espere grandes cosas de Dios. En sus momentos de necesidad, no espere usted grandes favores, grandes misericordias, porque debemos estar con Él siempre. Él nos llamó para estar con Él. Así que, hermano, quiero animarle a que mire hacia adentro
y piense en lo bonito que puede ser esta iglesia. La próxima vez que tengamos un cafecito, véngase. Y si usted quiere hacer un paseíto, un cumpleaños, no voy a decir invite a toda la iglesia, pero invite a sus amigos cristianos. Invite haga sentirse en familia a sus amigos creyentes. Somos la familia de Dios. No estamos para criticarnos, estamos para ayudarnos, para levantarnos unos a otros, para que la obra de Dios sea mejor cada día. Así que voy a invitarle a que se ponga de pie, vamos a orar y luego quedamos despedidos. Señor, te damos gracias esta mañana, gracias por la experiencia de aquella iglesia hace tantos años. Realmente, Señor, nos causa admiración cómo eran aquellos creyentes, con tantas necesidades y tantas limitaciones, y aún así demostraron ser una iglesia sedienta de tu palabra, gozosa de reunirse, con un corazón festivo celebrando tu muerte y tu resurrección, y deseosos de orar juntos, Señor. Hoy tenemos más recursos, tenemos más cosas, pero quizás nos hemos vuelto más perezosos, Señor. Y te pedimos perdón, te pedimos que nos ayudes a retomar nuestras responsabilidades como creyentes, a esforzarnos en aprender tu palabra, a estudiar tu palabra, a disfrutar la comunión con la iglesia, a disfrutar el tiempo de oración y el tiempo de celebración de la Santa Cena, cuando celebramos la victoria de tu Hijo sobre la muerte. Bendice la iglesia, bendice a mis hermanos esta mañana. Ayúdanos a meditar en estas palabras, Padre, y guárdanos y llévanos con bien a nuestra casa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a mis hermanos.